Hola, sí, buenas noches. Se- Eso, buenas noches, así, eh, boteriadito. Buenas noches a todos también allí a la distancia. El Señor Jesús los bendiga. Y bien, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por un día más, por un día más, porque un día más significa un día menos y además también no solamente por este día más, sino además también por el poder estar aquí reunidos como iglesia, congregados en su nombre, buscando, inquiriendo esa sabiduría, ese conocimiento y ese entendimiento de su voluntad a través de su palabra y por medio de la revelación de su Espíritu Santo. Así que bien, vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar en esta hora para que sea el Padre, perdón, por medio de su Santo Espíritu guiándonos, ayudándonos para que pues nosotros podamos tener el correcto conocimiento y entendimiento acerca de esa su voluntad por medio de su palabra, que la palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual el Padre la envió, y que no solamente esa palabra produzca vida, sino que también esa vida que ella produzca abunde y sobreabunde en nosotros, para que lo que asimismo por gracia hemos recibido, por gracia también podamos compartir, podamos dar, que seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos en las manos del Padre, que limpie con su palabra, llene con su Espíritu Santo y use con poder y gloria para su reino. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos delante de ti, Padre, para reconocer, Señor, y confesar tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, el Padre de quien proceden todas las cosas, y también a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste al mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque ahora, Señor, tenemos claro que no ha sido y no va a ser jamás y nunca nuestras propias obras o nuestra propia justicia lo que nos permita o nos impida acercarnos a ti, sino que justificados únicamente por medio de la fe en tu Hijo, tu Hijo Jesucristo y la obra suya en la cruz, esa sangre preciosa que Él allí derramó para el perdón de nuestros pecados. Ahora tenemos este gran privilegio y podemos venir y estar delante de ti y decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y mil vidas no serían suficientes para pagar este privilegio. Te damos gracias por esta salvación tan grande, por traernos hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia, por sostenernos con la diestra poderosa de tu justicia, Señor, por ayudarnos en este caminar hacia esa vida eterna, hacia esa promesa maravillosa que tu Hijo Jesucristo nos dio, Padre. Padre, y nosotros estamos aquí porque anhelamos, Señor, el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, el poder y la revelación de tu palabra. Padre, clamamos en esta hora que tu reino venga con poder, que obres con tu Espíritu Santo, Señor, y nos ayudes. Y nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos conocer bien y entender bien, a través de la Biblia, Señor, tu buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que tengamos claridad en todos estos temas, Señor, con respecto a lo que es, Padre Celestial, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de tu Hijo Jesucristo, la gran tribulación, el milenio y el juicio final, Padre Celestial. Son temas, Señor, trascendentales, importantes, fundamentales, Señor, en la fe cristiana, para nosotros como cristianos, para nuestra fe, Padre. Por eso te pedimos, Señor, capacítanos y ayúdanos a aprender bien por medio de la Biblia, para que también por medio de la Biblia podamos enseñar bien a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no seamos, Señor, conmovidos, Señor, por cualquier viento de doctrina, Señor, para que avancemos, para que crezcamos, Señor, en el conocimiento y el entendimiento y en la obediencia a tu voluntad. Padre, nosotros somos conscientes que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos, Padre. Por eso nosotros, Señor, sabiendo que no depende de nosotros, sino de que dependemos de ti, Señor, clamamos en esta hora, Padre, que tu reino venga con poder,
que envíes tus ángeles alrededor de nuestras vidas, que nos abras el entendimiento, que seas tú, Señor, dándonos, Señor, el conocimiento y el entendimiento correcto acerca, Señor, de tu buena voluntad para todos estos eventos, Señor, que están narrados ahí en tu palabra, Señor, que nosotros los entendamos de manera correcta, Señor, no siguiendo doctrinas ni mandamientos de hombres, Señor, ni herejías, ni doctrinas de demonios, sino, Padre, a través de la Biblia y por medio de la revelación de tu Espíritu Santo, danos a conocer cuál sea esa buena voluntad tuya para estos eventos, Señor, por favor. Te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces vamos a rápidamente hacer un pequeño resumen, ¿va? Para entonces poder, bueno, pero este sí es un pequeño, ¿no? Para que podamos realmente avanzar y no sea, digamos, no nos retrocedamos ni nos estanquemos. Un pequeño resumen con respecto al tema que terminamos la clase pasada, que fue, hablamos acerca del rapto de la iglesia. Hablamos acerca del rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Y entonces es maravilloso que, bueno, retomando, tengamos claro acerca de que, como siempre estamos una y otra vez dejando claro, repitiendo, no es una posición denominacional. Aquí no se trata si es que de alguna manera como nosotros como denominación, como ¿cómo se llama? Como, sí, como denominación, entonces lo aceptamos, lo creemos, sino que aquí se trata de qué está escrito y qué es lo que la Biblia entonces nos enseña acerca de, digamos, de todas las cosas. Y con respecto entonces al rapto, hay demasiadas, como le digo, entonces, bueno, no solo al rapto, a todo en general. Hay demasiadas entonces herejías introducidas de manera encubierta en la iglesia, y así como el Señor Jesucristo entonces él mismo manifestó, porque son lobos como, ¿cómo dice? Con piel de oveja. ¿eh? Entonces que de verdad entonces fingen piedad, aparentan piedad, pero realmente entonces no, digamos, no es esa piedad que fingen o que aparentan, no es real. No es real porque piedad es entonces la actitud ante la Biblia, la palabra de Dios. La actitud ante la Biblia como la única autoridad. ¿Como la qué? Única autoridad. Entonces, mire, nosotros, vea, se los voy a poner de este modo, por decirlo así. Vea, estamos hablando acerca del rapto de la iglesia. Yo soy en este caso el vaso, el instrumento que el Señor está usando para transmitirles esta enseñanza. Entonces, pues lo más lógico de alguna manera es, de alguna manera no, digamos, lo más lógico de manera responsable es que yo, como el que va a dar esta enseñanza, como el que tiene el privilegio, me capacite, me instruya, ¿cierto que sí o no? Porque pues de alguna manera nadie puede dar lo que no de lo que no tiene. Entonces, antes de yo pensar en transmitir, pues antes debo haber primero recibido. Entonces quisiera que de alguna manera, no sé, alguien me pregunte, ¿qué he hecho yo para prepararme para darles esta enseñanza? ¿Qué ha hecho para prepararse para esta enseñanza? Orar y leer la Biblia. Ya. Para esta y para todas. Orar y leer la Biblia. Orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia. Yo no he consultado a ver qué dijo Sutano, Mengano, a ver qué dijo el fulano de tal, a ver qué dijo el teólogo a ver qué dice nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Es como si de alguna manera yo les voy a decir, les voy a compartir con todo el amor y con todo respeto mi experiencia en cuanto a la Biblia, en cuanto a la vida de fe, pues. De alguna forma, llamémoslo así, me dijo una vez un hombre, vea, ¿sabe cuál es el éxito de la vida, en la vida de fe? ¿Cuál ha sido el éxito en su vida de fe?
me dice, entonces le digo yo, ¿cuál es entonces? Y, eso, la actitud que usted tiene hacia la Biblia. Y cómo de alguna manera pues entonces usted tampoco fue o ha sido contaminado con denominaciones antes de su experiencia o antes, digamos, de su arrepentimiento genuino ante el Señor. Entonces usted no ha pasado, no pasó por muchas iglesias o por muchas denominaciones. Entonces eso es, y yo lo puedo comparar como, hágase de cuenta como que uno, pensemos en que estamos en una isla solitaria, desierta. En una isla solitaria desierta es igual, ¿no? O sin nadie. Entonces, y de pronto, así, ahí viene como una balsita. Y viene flotando, y adivinen qué es. La Biblia. La Biblia. Y usted nunca, nunca antes entonces fue o participó de ninguna iglesia o de ninguna denominación, antes nunca, nunca, nunca lo adoctrinaron, mejor dicho. Y cogió y empezó entonces a leer la Biblia. Esa manifestación, entonces, ¿ustedes creen que es pura o no es real? Es pura, ¿sí o no? Directa, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Entonces, si yo cojo la Biblia, por decir algo, y leo conforme a lo que está escrito y hablamos acerca de rapto, no es que sea una doctrina denominacional, sino que de manera con corazón limpio yo voy ante a la Biblia, lo leo y veo que sí, que es real, que existe, que hay ese evento. ¿Ve? Que ese evento es, digamos, es bíblico y es real. El Señor Jesucristo está diciendo, ¿recuerdan? ¿Cómo dice? Entonces estarán dos moliendo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ve? Porque es que entonces muchas personas hablan y niegan entonces, digamos, este evento. Y sobre todo, hablemos de manera clara, directa, los bautistas. Y pues es uno de sus tantos posiciones erradas en cuanto a, digamos, predestinación, salvo siempre salvo, y en fin, pero también entonces de igual manera ellos también, en su mayoría son ellos los que más entonces niegan como, digamos, este evento acerca de el arrebatamiento, y hablan es entonces de la manifestación del Señor Jesucristo, de la transformación, pero no digamos de un arrebatamiento como el hecho en sí mismo, de que efectivamente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dos estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en donde, en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, dígame, si no habla acerca de, digamos, un hecho como tal de esta magnitud, entonces, ¿de qué es que puede estar hablando? Si estamos dos personas aquí moliendo, bueno, o en la cama, pues, y el uno se desaparece, será tomado, porque entonces se acuerda que él dice así, literalmente, vendré y os tomaré a mí mismo, ¿cierto o no? Y la traducción para esa palabra tomado es entonces quitado. Y es prácticamente sinónimo también de raptado o arrebatado. Como tenemos testimonio en la Biblia ya, ¿qué ocurre o no? ¿Se acuerda? Vimos que tenemos testimonio. Enoc, Elías. ¿Ven? Desde antes el Señor ya nos está dando entendimiento acerca de eso. Dice la Biblia que efectivamente entonces Enoc se fue con el Señor. Elías se fue con el Señor. ¿Ve? Entonces esas cosas, digamos, no son como una posición denominacional, sino son bíblicas, son cosas que están en la palabra y que pues con corazón limpio nosotros las tomamos y las recibimos. ¿Ven? Entonces, bien, retomando un poco, hablando acerca del arrebatamiento, ya el rapto de la iglesia, quedamos claro que es entonces lo que el Señor Jesucristo está hablando, está mencionando en su palabra, y que es entonces así, en el instante, en el momento, que ya, ¿cuál dice entonces la Biblia? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el momento en que en que la iglesia es raptada? ¿Recuerdan? Cuando el tiempo de los gentiles se haya cumplido.
porque serán días de gran retribución y cuando el tiempo de los gentiles se cumplan. O sea, hasta que entonces el Señor ya determine lo que, hasta que ya el tiempo o lo que el Señor haya establecido, un ejemplo, la cantidad de personas, ok, pero volvemos a lo mismo, no podemos asociar eso con predestinación. O sea, a ver, les voy a hacer una pregunta así, suelta. ¿Ustedes piensan que nuestro Señor Jesucristo ya sabe cuántas personas se van a salvar y cuántas personas se van a condenar? ¿Sí? ¿Qué piensan? Díganme. ¿Sí creen? La Biblia da testimonio acerca de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Entonces Dios sabe que los que se van a salvar son 15.700.000. En el momento que los 15.700.000 se cumplan, entonces en ese momento ya. Pero no quiere decir que estos 15.700.000 estaban predestinados. Pero que el Señor sabe quiénes eran o no. Por supuesto. No es que el Señor Dios es omnisciente. La Biblia nos da testimonio acerca de que no hay nada oculto ante Él. Todas las cosas Él las conoce, todas las cosas Él las sabe. Entonces el Señor sabe cuántos se salvan, cuántos se pierden. El Señor sabe quién va para el infierno y quién va para el cielo. ¿Cierto que sí o no? Por supuesto. Por su voluntad, por su sabiduría, por su omnisciencia, Él lo conoce y lo sabe todo. Pero es muy diferente a decir que como Él sabe quién y cuántos, entonces manipula el escenario. Que esa es la parte que no. Esa es la parte que no. Él sabe quién no va a usar su voluntad para hacerla de Él. Él sabe quién va a rechazar su gracia. Pero el hecho de que Él sepa quién va a rechazar su gracia o que no va a hacer su voluntad, no quiere decir que entonces, por eso Él entonces manipule todo el escenario de la vida de esa persona para que entonces efectivamente eso ocurra de esa manera. Ese es el entendimiento que hay que tener. ¿Ve? Porque entonces efectivamente pues, no, como usted sabía que yo me iba a perder, entonces definitivamente pues que no hizo nada para que yo me salvara, sino que por el contrario hizo todo para que me perdiera. ¿Sí le consideran eso ustedes justo? ¿Que haya justicia en eso? No hay justicia en eso. No hay justicia en eso. Justicia hay en que yo sabía que usted se iba a perder. Sin embargo, ¿se acuerda aquí, cómo lo guía al arrepentimiento? Por eso los libros que van a ser abiertos, vamos a ver, es el libro de la vida y el libro de las obras. ¿Ve? Y usted va a ser juzgado, ¿pero por qué? Por esto, todo está escrito. Y entre todo lo que está escrito está, cuando usted hizo eso, yo lo conmoví, yo me le manifesté, yo lo guié al arrepentimiento, usted lo desechó. Todo. Si no, no habría justicia. ¿Ven? Entonces hay que tener muy claro el entendimiento acerca de esta realidad, porque entonces no podemos confundirnos. Entonces el arrebatamiento, el rapto, ese momento ocurre, como entonces ya lo vimos, en el momento que el último, cuando el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia, digamos, de este momento de gracia. ¿Por qué? Porque si hablamos de gracia, desde el principio hay gracia. Desde el principio hay gracia. En el huerto del Edén hay gracia. ¿Cierto o no? Todo el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, todo con Noé, con todo hay gracia. Pero se acuerda que entonces ahora dice es gracia sobre gracia. Entonces cuando el momento de la gracia sobre gracia, llamémoslo así de alguna forma, de este tiempo, de esta dispensación, porque entonces después no va a haber gracia, sí, continúa habiendo gracia. ¿Ve? Pero es entonces un evento que parte todo de la historia del plan de Dios. ¿Ve? Es un evento que parte como tal, entonces el plan de Dios.
Así que entonces decir que estamos en la dispensación de la gracia, les recuerdo, con el entendimiento, ¿sí o no? Hablando de la gracia sobre gracia, que sí es un periodo que está comprendido entre ni siquiera la cruz, la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, la venida del Espíritu Santo. Pentecostés, ¿hasta cuándo? Hasta que el tiempo, los gentiles se cumplan, o lo podríamos poner hasta el rapto, no la segunda venida. Porque entonces ahora vamos a hablar acerca de la segunda venida. Después vamos a hablar acerca de la segunda venida. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces debemos entender que el Señor habló acerca de su segunda venida, ¿cierto? Y nosotros tenemos claro, Juan 14, leámoslo por favor. En todos los testimonios, perdón, pero voy a citar Juan 14. Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Entonces habla, ¿cierto? Acerca de esto, de su segunda venida. Entonces, ojo, muy importante que aquí hagamos no un paréntesis, sino que debemos entender la venida del Señor, como la segunda venida del Señor, cómo ocurre. Está ocurriendo entonces, lo podríamos llamar en dos tiempos, ¿sí? En dos tiempos. Uno, el rapto de la iglesia, para reunirse con la iglesia. Reunión con la iglesia. Y dos, ¿cómo lo podríamos ver? Sí, pero esto está ocurriendo en la segunda venida, porque de hecho para raptar la iglesia tiene que venir. Sí, ok, por eso, pero esa manifestación es ¿cómo? Para destruir a sus enemigos y tomar el reino. Porque hay que entender una cosa, cuando ustedes ven, cuando nosotros vemos en Juan 14:6, escúchenme bien. En Juan 14:6, no, perdón, en Juan aquí mismo, que siempre lo repetimos, pero a veces no, muchas veces no hay, no es que no haya el entendimiento, sino que es que se adapta para una cosa y para otra. Aquí en Juan 18, perdón, cuando nuestro Señor Jesucristo es entrevistado por Pilato, ¿lo tienen? Juan 18, versículo 33 dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Ok?
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para dar qué? Ok, entonces mucho cuidado, porque les he hablado acerca de las traducciones, ¿verdad? Y las traducciones muchas veces no son suficientes, porque aquí dices tú, entonces respondió, ¿eres tú rey? Entonces, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso de tu nación? Y respondió en el 36, para que nos ubiquemos. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Sí o no? Pero la traducción no es correcta. Ahí no es correcto. Dice, por ahora. No es de este mundo. Porque entonces, él efectivamente, nosotros vamos a ver un evento que se llama el milenio. Y el milenio entonces está hablando acerca de qué? Del reino milenial de Cristo aquí en la tierra para cumplirle la promesa a Israel. Que Él va a reinar sobre Israel en Jerusalén, en la ciudad del gran rey. Eso es un evento también bíblico. También lo vamos a estudiar. Entonces, mucha atención porque el sentido correcto es el Señor Jesucristo está diciendo, por ahora mi reino no es de este mundo, no es este mundo. Él va primero por el reino inconmovible, pero después en su segunda venida viene ¿a qué? A tomar el reino y a destruir entonces al falso profeta y al anticristo. ¿Se acuerda? ¿Sí? Y entonces lo está explicando en Primera de Corintios 15. ¿Se acuerda que es necesario que Él reine allá hasta que entonces, porque todas las cosas no están sujetas a sus pies, hasta que entonces todas las cosas estén sujetas? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces lo podemos ver en la segunda venida, hablemoslo así, la debemos ver en dos tiempos. Uno, primero, que es una manifestación, no como la que él dice, y todo ojo le verá, sino que es únicamente para quién, para los que están velando, para los que estén velando, que entonces efectivamente, los que están velando, entonces ya entendimos, el uno será tomado, el otro será dejado. Ya en Tesalonicenses leímos, ¿se acuerdan o no? En Tesalonicenses, perdón, leímos que entonces eso es lo que dice ahí, que seremos arrebatados y nos encontraremos en el aire con el Señor. Los que duermen serán levantados, ¿cierto que sí? Como lo dice entonces claramente en la Biblia, y los que estén vivos serán transformados, ¿cierto? Entonces, ¿estamos claros en cuanto a esto? Y ya vimos entonces la reunión con la iglesia, el rapto, ¿cierto que sí o no? Pero ahora entonces, digamos, ¿qué es lo que debemos entender? Porque entre esto, el 1 y el 2, podríamos decir que ocurren o hay dos apéndices, A y B. ¿Cuáles serían? Bodas del Cordero y gran tribulación. ¿Perfecto? Entonces ahora sí, para organizarnos, vamos a tratar entonces qué evento. Tratemos las bodas y tratemos la gran tribulación, ¿cierto? Ok. Ahora bien, ¿me siguen? ¿Vamos bien? Porque es que son varios temitas y entonces hay que tener, digamos, muy claro todo para que entonces no haya confusión. Con respecto entonces a las bodas del Cordero. ¿Qué es eso de que estamos hablando con respecto a las bodas del Cordero?
Bien, la Biblia señala o habla acerca entonces de que el Señor, Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, que Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces habla de que en su segunda venida, ¿se acuerda? En la parte 1, que ocurre el rapto de la iglesia. Entonces la iglesia es tomada y va el Espíritu Santo, como dice claramente en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, ¿se acuerda que dice claramente? El Espíritu Santo es el que está preparando la novia y es el encargado de entregar la novia. ¿Se acuerda que eso lo conocemos o no? Hay alguien que está encargado de entregar la novia. Esa es la obra del Espíritu Santo, preparar a la novia, velar por la novia, preparar a la novia para llevarla ante el marido, a las bodas. Bien, entonces ese evento está narrado y ocurre entonces en ese arrebatamiento. Por eso dice que entonces leámoslo para que lo recordemos. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice así. Tampoco queremos, hermanos, en versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos ¿qué? Entonces, para recibir al Señor, ¿cómo? ¿En dónde dijimos? En el aire, en el éter. ¿En dónde? En un lugar, ¿en qué? En el segundo cielo. En el segundo cielo. Donde está abierto, ¿se acuerdan que vimos? El tercer cielo. Donde está abierto el tercer cielo. Está abierto. Y este es entonces el primer cielo. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Entonces, este evento estaba ocurriendo, es que los muertos que están en el Señor, aquí, ¿dónde? ¿Dónde? No, en el seno en el paraíso. Y los que estén aquí, digamos en Medellín, en Nueva York, en la tierra, pues van a levantarse estos y van a levantarse estos y se van a encontrar con el Señor. Que están en Moravia, sí, estamos aquí en San Pedro, amén. Esa es nuestra fe. Y entonces vamos a encontrarnos aquí con el Señor. Amén. Por fe. ¿Y qué va a ocurrir en ese encuentro? Las bodas del Cordero. ¿Y qué son las bodas del Cordero o de qué habla? Nuestro Señor Jesucristo en todos los testimonios, en Marcos, en los tres testimonios, perdón, en Lucas, en Marcos, en Juan, en Mateo, perdón,
habla y da parábolas acerca de la fiesta de bodas. ¿Se acuerdan? Siempre está dando la parábola acerca de la fiesta de bodas. Eso es ese evento. Entonces, ¿cómo negar que todo el tiempo el Señor está diciendo que el reino de los cielos es como las bodas, como un hombre que preparó una fiesta de bodas? Miremos en Mateo. Mateo 22. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mis comidas, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todos están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas y a los caminos, a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y los bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, ¿y qué? Y pocos escogidos. Entonces el Señor Jesucristo, en su venida, él en su primera venida se manifestó al pueblo de Israel. ¿Se acuerda que dije: yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Y en su manifestación entonces él lo que vino fue a extenderles ¿qué? La invitación. La invitación. Esos que estaban ahí, que lo estaban oyendo, los mismos que los crucificaron, todos ellos estaban convidados a las bodas, ¿sí o no? Ustedes saben que el Señor amaba a Lázaro, ¿sí? Dice la Biblia literalmente que amaba a Lázaro. Y cuando Lázaro murió, el Señor lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Por qué creen ustedes que lloró? Porque lo amaba. Ah, muy bien. Ah, no. Carmencita, usted está hecha. No hay mujeres afortunadas, pero usted, créame que es la más de todas. Eminencia de esposo que gasta usted, o sea, sí, está claro, porque lo amaba. Muy bien, porque lo amaba. Miren esa relación de amor. ¿Por qué lloró? Porque al morir Lázaro no iba a ir, no iba a estar a las bodas. Porque Moisés no va a levantarse aquí. Porque Abraham no se va a levantar aquí. Porque Juan el Bautista no se va a levantar aquí. Porque ninguno de ellos se va a levantar aquí. Porque no es para ellos. Por eso bienaventurado lo que veis y lo que oís, porque de cierto os digo, reyes y profetas anhelaron verlo y oírlo y no pudieron. Juan Bautista no se va a levantar aquí. Juan el Bautista no se va a levantar aquí. El ladrón en la cruz no se va a levantar aquí. No se va a levantar aquí. No se va a levantar aquí. Porque acuérdese que dijimos, esto es y está ocurriendo es a partir de la venida del Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Entienden ahora sí el privilegio de que la Biblia nos enseña, nos está hablando? Y acuérdese, acompañado siempre de una gran responsabilidad. Moisés no se va a levantar aquí. Los hombres de antes de la venida del Espíritu Santo, antes de que la iglesia, porque la iglesia es la novia y la iglesia, Juan el Bautista no es la iglesia, es el pueblo de Israel.
¿Sí? ¿Me siguen? Aquí no se van a levantar ninguno de ellos. El Señor Jesucristo amaba a Lázaro y lloró porque se murió y no iba a participar de las bodas. Por eso, porque lo amaba más y tiene ese, sí hay ese sentimiento, y sí hay o no. Y no puede tener ese sentimiento, por supuesto. Y tiene motivos para amarlo, y a Marta y a su hermana, ¿no se acuerdan? Lo ungieron, lo honraron y da testimonio la Biblia de la honra. ¿No? Véanlo después de que lo resucita, la cercanía que tenía Lázaro con él. ¿Perdón? Jugó con los pies con su cabello. María, la hermana de Lázaro. ¿Están claros? Juan el Bautista no se levanta. Esto es un privilegio que es, por eso le dijimos claro, la dispensación es desde la venida hasta la ida del Espíritu Santo. Desde la venida hasta la ida del Espíritu Santo. ¿Ven? Ese es el privilegio. Entonces da testimonio acerca de esa realidad, acerca de esa fiesta de bodas. Y bienaventurados, y entonces ya miramos en Apocalipsis, entonces cómo es, para que entendamos, Apocalipsis capítulo 19. Miremoslo dónde está ubicado para que entendamos. Capítulo 19 dice, después de esto, oí una gran, de Apocalipsis 19:1. Hermano Gastón, disculpe, ¿usted me podría colaborar? Es que se me zafó el tapecito de aquí, y entonces ya estoy como loco mirándomelo, ya no, con esa capacidad de concentrarme que tengo, ya estoy, mire, ya estoy epiléptico aquí. ¿Ustedes también lo ven así, no? Y entonces, claro. Bueno, qué dicha que no soy yo solo. Ay, Jesús, entre eso y esto ya estoy jodido. Listo, bueno, gracias. Bien, entonces Apocalipsis 19 dice así, óigame bien. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y honra y poder y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, a que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así que, repitamos. Todos somos iguales. Acuérdese, no es verdad. Hay pequeños y hay grandes. Pequeñas obras y otros que hicieron grandes obras. Pequeños y grandes. Pequeños y grandes. No, todos son iguales. No es cierto, no es verdad. Entonces, y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, ¿cierto que sí? Porque muchos son, ¿qué? Muchos son los llamados, porque muchos son los llamados, porque los llamados somos la iglesia y los escogidos son Israel. A el pueblo de Israel lo escogió o no lo escogió. ¿No? ¿Sí estás clara? Sí. ¿Lo escogió entre todas las naciones o no? Claro que sí. Y al oír, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y con la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
gocémonos y alegrémosle, demos gloria, porque ha llegado ¿qué? Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista ¿qué? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es ¿qué? ¿Las qué? Las obras. ¿Sí o no? Y aquel entonces que estaba vestido y entró a la fiesta porque clasificó, porque recibió la salvación, recibió el Espíritu Santo y le dice que sáquelo. No estaba vestido porque no hizo nada con el Espíritu Santo, porque cogió el denario y ¿qué hizo? Lo enterró en la tierra. Sáquelo a las tinieblas de afuera. No está vestido de bodas. Porque el vestido es ¿qué? Las obras justas de los santos. Entonces para eso nos esforzamos. No para la salvación es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. No estoy enseñándoles que la salvación es por obras. El galardón es clasificar como grandes y pequeños, es de acuerdo a ¿qué? A las obras. El de 5 denarios con 10 denarios, el de 2 denarios con 10 denarios, con 4 denarios, el de 1 que lo enterró a las tinieblas de afuera. Oh, mucha atención. Entonces, bien, sigue. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas y del Cordero. Estas son ¿qué? Palabras ¿qué? Verdaderas de Dios. Ojo, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy ¿qué? Consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista se va a arrodillar ante el ángel? Arrodillar ante el ángel. ¿Por qué se va a postrar Juan el Bautista? Juan el discípulo, ¿por qué se va a postrar ante el ángel? No dice aquí, no, dice así, mire. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Por qué él sintió postrarse ante los pies del ángel para adorarle? No. Porque en el Antiguo Testamento él vio los testimonios, está escrito el testimonio a los que se les manifestaron en los ángeles, y todos ante los ángeles ¿qué hicieron? Se postraron. Daniel, todos, yo me postré a sus pies. Entonces él dijo, ante los ángeles, todos los que uno lee hay que postrarse, y le dice, no, ellos son siervos, usted es hijo, yo estoy para servirlo. ¿No dice así? ¿No son espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación? No, es que ellos eran siervos, al igual que yo. Usted es hijo, usted es superior. Usted es superior. Sí, están por debajo porque los ángeles entonces, imagínense, son los que le vienen a dar la ley. Están por debajo, los Moisés. Sí, o sea, en la relación antes del hombre del Antiguo Testamento es una relación son inferiores a los ángeles. Los hombres del Antiguo Testamento son inferiores a los ángeles en fuerza y en poder y en autoridad. ¿Cierto? El ángel dice que es consiervo de él, más bien es compañero de trabajo. O sea, no, soy su servidor. Su servidor, yo estoy a su servicio. Yo estoy, no tanto como que yo me voy a postrar delante suyo, pero yo le estoy es para servirlo. Entonces está reconociendo que Juan el Bautista tiene un estatus diferente. Juan el apóstol. Porque en el Antiguo Testamento todas las apariciones de ángeles, las manifestaciones de ángeles, ante los ángeles los hombres se postraron.
Y entonces Juan tiene claro eso. Juan lee Daniel, Juan lee todo, él conoce. Entonces cuando ve el ángel, un ser superior, iluminado, irradiante, ay, eso es lo que producen, se los digo. Yo sé, eso es lo que producen. Más bien uno a reverenciarlos a ellos. Eso es lo que producen. Ok, entonces exactamente, soy consiervo, sirvo también al Señor, pero a Él como hijo. ¿Ve? Por eso dice que son espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación. Entonces, por eso le dice usted, no, ante mí no tiene, no como Él, no se puede, no se tiene que arrodillar. No se tiene que arrodillar. ¿Están entendiendo el estatus de hijo de Dios? ¿De siervo de Dios? De siervo. Los hombres del Antiguo Testamento son siervos. Aún ante los ángeles tienen que arrodillarse. Los hijos no. Y pues más grande todavía nuestro Señor, que ante Él sí se postran, aún los ángeles. Y nosotros incluidos. Y toda rodilla. Toda rodilla. Pero estamos a diferencia, ¿hay diferencia o no hay diferencia? ¿Sí la pueden ver o no? Y esa es entonces, ese evento es las bodas del Cordero. Esas bodas del Cordero entonces ocurren aquí. Es la unión del Señor con la iglesia y dice, he aquí yo vengo y ¿qué? Mi galardón conmigo para darle a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Entonces eso es importante porque este evento es, llamémoslo aquí Corintios. Primera de Corintios. Ay, esperen que estoy confundidito. Me perdí desde el principio, digo. Me toca ayuda del público. Ya, aquí ya, gracias hermano. Segunda de Corintios 5. Cinco, 10. Bueno, no 5:10, leámoslo desde el 1. Dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser ¿qué? De aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no como. ¿Se acuerda de lo que vimos ahorita del vestido? Lo importante. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino que. ¿Está entendiendo qué significa eso? ¿De qué está hablando? No, pero sí está hablando de qué. Sí, pero está hablando de qué. ¿Pero de qué está hablando? Los serán ¿qué? Transformados. No, está hablando de lo que habla del arrebatamiento. Esto está enseñando el arrebatamiento. Está hablando acerca de mudar este cuerpo este cuerpo de corrupción en aquel cuerpo glorificado. Está hablando en cambio de tabernáculo. ¿Sí me siguen o no? Es de eso que está hablando ahí.
Ok, exactamente, para que lo mortal sea absorbido por la vida, o sea, revestido de vida eterna, cuerpo glorificado, ese cuerpo glorificado, más el que nos hizo para esto es Dios, quien nos ha dado las arras por el Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿qué? Al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ¿qué? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea ¿qué? Esto es lo que ocurre aquí. Este es el tribunal de Cristo. Mucha atención. Eso es estar ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es para recibir salvación o para recibir condenación? Es para recibir ¿qué? El galardón, la recompensa. Apocalipsis 21, ¿se acuerdan? 22, vamos. Capítulo 12. Leamos. A ver. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este es el tribunal de Cristo. Compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir el galardón, el premio al esfuerzo. Usted era de los que tenía 5 talentos, ¿cuántos hizo? 10, bien. ¿Usted cuántos hizo? 4, 3, 2. ¿Cómo no hizo? Pero el que no hizo, ¿se acuerda que le dijo? Sí, pero aquí, ¿se acuerda que el que no hizo no entra? No se levanta, está dormido, apagó el espíritu. ¿Sí? No está en las bodas. No está en las bodas. Aquí, tribunal de Cristo, perdón. Pero hermano, acuérdese que es que entonces hablamos acerca del que se había colado y habíamos dejado claro que ese es el que aún teniendo el espíritu entonces está pensando, yo me voy con el Señor. Porque recibió el espíritu, pero cogió el denario y lo enterró en tierra. Sea bueno o sea malo, pero entonces estamos hablando acerca de qué, del rendimiento. Y por supuesto, entonces hizo esto y esto es bueno y esto es malo y entonces computa. ¿Cuánto le quedan? ¿Cuánto le quedan? No, ¿cuánto le quedan? Nada, nada, no. No, nada, o sea, yo me esforcé, pero también fue negligente. O yo vivo al 100, a gas pegado. No están empatados. Algo tiene que quedarle a favor, porque si no, no va a estar. No sube. Sea porque tengamos, o sea bueno o sea malo. A mí el Señor entonces me va a decir, usted también endureció el corazón contra aquel, ¿o no? Pero, o sea, y usted fue negligente y no manifestó el amor y todas esas cosas no son entonces conforme a lo que entonces son las obras. Es que ha sido perdonado, pero no fue cometido, no fue hecho. Porque es que no estamos hablando para salvación, para condenación. Está hablando es entonces para el galardón. Entonces usted cuánto se esforzó por el evangelio. Entonces usted se esforzó esto por el evangelio, pero usted también entonces cuántas veces fue negligente. O todo el tiempo entonces usted está dispuesto. Todo el tiempo uno está dispuesto. Todo el tiempo está dispuesto. O entonces todo el tiempo usted está haciendo todas las obras bien. Todo está rindiendo el culto. Nunca se quedó dormido en el culto, nunca se distrajo, nunca. Entonces dijo, ay no, este mes no vamos a dar diezmo y ofrenda porque este mes está duro, es la cuesta de enero. No, nunca hizo eso. ¿Sí o no? Entonces no hay buenos, hay buenos y hay malos o no.
diezmó indefectiblemente, ofrendó, pero a veces entonces, como le digo, se puso dura la cosa, entonces, uy, no, yo lo he oído. Pastor, usted, no, yo ahorita se puso tan dura la cosa que yo no estoy ni ofrendando, porque no hay, ok. Predicó, enseñó, a veces fue, otras veces no fue. Bueno, si seguimos, a ver, dígame otra porque si no, no avanzamos. Es que estos son las bodas, hermano, ven. Esto es, o sea, esto es el anterior, o sea, como decir algo, todo lo que está sucediendo aquí, porque entonces, ¿qué es lo que es las bodas? ¿O qué nos imaginamos nosotros? Una fiesta. Claro, es una fiesta y una celebración, pero usted ha visto cómo son las fiestas. Bueno, en las fiestas de la empresa, ¿usted no ha visto o no? No, las rifas no. ¿Cómo las rifas no? ¿Cómo son las fiestas normalmente de las empresas? Un ejemplo. Bueno, vamos al gerente, al mejor empleado de la división tal, tráiganlos. A fulano, entonces, que fue el mejor vendedor, el más destacado en producción, el mejor en ¿sí o no? ¿Eso ocurre en una fiesta o no ocurre en una fiesta? ¿En una fiesta hay eventos o no hay eventos? Que bote el ramo la novia, que quiebre la copa, que entonces bailen el vals, que bailen con el baile del billete, que la quita de la liga. Todas esas cosas se hacen en la fiesta o no. Hay eventos, hay cosas. Entonces, de igual manera acá. De igual manera acá. De igual manera acá. Entonces, bien, perfecto. Entonces, este es el tribunal de Cristo. Y está hablando, si ven que dice claramente que cuando ocurra la transformación, si ven, si siguen la secuencia allá donde estábamos en Corintio. ¿Qué pasó? ¿De esta clase o de...? Ah, bueno. Dele. Es que, bueno, si estamos hablando de que la voz del Cordero va a pasar antes del juicio para salvación o condenación, lo acaba de mencionar, entonces yo pensaba que el galardón era la salvación, sí, yo pensaba que el galardón era la salvación, pero entonces, ¿qué es el galardón? El galardón entonces, ¿qué es? Es claramente, leámoslo para que tengamos todos claridad acerca de qué es el galardón. Juan 14. Que es, sí, ahí entonces hay una confusión pequeña pero grande. Juan 14. 1. Leamos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas ¿qué? Entonces, ¿usted sabe qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida de fe? ¿Usted ha visto? ¿Usted construye una casita para habitar en ella o no? ¿Sí o no? Entonces usted construye una casita, entonces pone los ladrillos, la hace, y hay unas personas que le queda más bonita la casa y hay otras personas que les queda más feita la casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre uno tiene más y el otro tiene menos? Una casita chiquita. Cuando usted ve una casita chiquita así, sencilla, dice, ay, esa es una persona pobre, ¿no? De pocos recursos, llamémoslo así, sí. Entonces es una persona pobre, ¿cierto que sí? O de pocos recursos, ¿estamos claros o no? Es una casita humilde, sencilla, tiene una casita bonita, es un techito ahí, tiene. Pero cuando usted ve aquello... y entonces... usted dice, ¿ahí vive qué? Ahí vive un hombre rico. Ahí vive alguien pudiente, alguien que tiene. Aquí vive alguien que escasez.
El galardón es el lugar que va a ocupar usted o que voy a ocupar yo en el corazón de Dios. Ese es el galardón. El reconocimiento. Aquí vive una persona humilde. Una casita sencilla. Pues tiene un chozón. Tiene un chozón, una cosa. Ahí vive es un poderoso. Un grande. Y aquí vive un pequeño. ¿Cierto que sí? Este es el galardón. ¿Qué lugar va a ocupar en el corazón de Dios? No, todos somos iguales. Dios nos ama a todos por igual. No porque Dios es justo. Y si nos amara a todos por igual, sería injusto. Sería injusto. ¿Perdón? ¿Sería qué? Ok, sí. No es igual. Este es el tribunal de Cristo, no se les olvide. Para recibir cada uno conforme a la puña. No, hermano, póngame un pedazo grande de té, por favor, no se preocupe. No importa. Yo soy macho y yo me aguanto, pero es que lo que no me... Estoy que voto esta ortodoncia, estoy que me mata la panza y ahora también esto, no jodas. Para acabar de ajustar, por lo menos póngale que yo... Es que tiene mucha grasa. A la puña. Por eso es que no le pega acá, pero ya ahora sí, ya con eso sí le pega. Tome, ahora sí. ¿Me la sigue? La salvación no es el todo, Felipe, hemos hablado. Acuérdese que la salvación es el principio. Hay salvación, santificación y glorificación. Esto es la glorificación. ¿Con qué gloria yo voy a resucitar y voy a vivir para la eternidad? La gloria de ser el que habita en un castillo, o sea, ese está ahí cerca al corazón de Dios. Ese sí lo amó con pasión, con dedicación. Ese es el lugar que ocupa. Y todo el mundo lo va a ver y todo el mundo lo va a reconocer. Todo el mundo lo va a reconocer, todo el mundo va a saber que sí amó muchísimo a Dios. Y que Dios lo ama muchísimo a él. ¿Eso lo va a ver? Claro que sí. Por supuesto que sí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, como en el corazón suyo y en el corazón mío. Dios nos dio sentido común. O usted me va a decir entonces que usted ama a todos por igual. A uno ama más a alguien que a otro. Los papás a los hijos también. Los padres, todos. Siempre. Yo no amo lo mismo a un amigo que a un hijo. No puedo. Pero amo y ocupa un lugar en mi corazón, ¿cierto que sí o no? Ustedes ocupan un lugar en mi corazón, pero mi hermana Cheli ocupa un lugar en el corazón, Sara ocupa un lugar en el corazón, Isabela ocupa un lugar en el corazón, Santiago ocupa un lugar en el corazón, mi mamá ocupa un lugar en el corazón, mi hermana Margarita, mi hermana Adriana, mi hermano Martín, mi hermana, todos los hermanos en la iglesia, usted ocupa un lugar, usted ocupa un lugar, usted ocupa un lugar. Entonces es algo que nosotros entendemos. Dios nos dio sentido común. No es verdad, no es cierto que somos iguales, ni para con Dios, ni de ninguna manera. Hay grandes y hay pequeños, y a cualquiera que los obedezca será el que y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos, y cualquiera que los desobedezca será ¿qué? Porque va a hacer malas obras, porque dice que va a juzgar las buenas según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. La obediencia la va a sumar y la desobediencia la va a restar. ¿Me siguen o no? ¿Se acuerdan? Mateo 5 dice claramente, cualquiera que los enseñe, los cumpla y los enseñe, será llamado ¿qué? Grande, pero cualquiera que los desobedezca va a ser ¿qué? Llamado pequeño, porque hay desobediencia. Entonces, cuanto obediente, más grande desobediencia. Entonces, obedeció 100,000 puntos y desobedeció 5,000 puntos. Computamos cuánto le quedó. 5,000 puntos. Ese es el lugar que usted ocupa. ¿Ve?
Entonces por eso el esfuerzo es que, como dice el Señor, cualquiera que los guardara y los ¿qué? Enseñare, será llamado ¿qué? Entonces con el Señor la obediencia es siempre. Siempre, yo no puedo decirle entonces, es que ahorita usted sabe, Señor, por la cuesta de enero, entonces no diezmo, no ofrendo. Señor, usted sabe porque ahorita estoy ocupado con la tesis de la universidad, no puedo ni siquiera ir al culto, no puedo ni siquiera ni participar de ningún estudio. Estoy tan embolatado con el fin de la empresa, del cierre de la empresa. ¿O no pasa eso? ¿Y es justo o es injusto? Es injusto, es injusto. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso el anhelo y el deseo ferviente de nuestro corazón siempre es el ruego y la súplica para poder ser obedientes. Siempre. No importando las circunstancias, no importando lo que estemos pasando, no importando lo que estemos viviendo, no importando si se muere, si no, si vive, si muere, si hay, si no hay. Porque esa es la fidelidad. Porque amar cuando todas las cosas y ser cumplido y diligente cuando todo va bien, cuando todo está, ay, pues es un queque. Pero hay vacas flacas y hay vacas gordas y lo con el Señor es mantenerse constante. Constante, 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 constante. Eso es lo que vale para con el Señor. Entonces, claro que sí, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo leámoslo. ¿Qué? Lo que hayamos hecho Primera de Corintios 5, no, segunda. Sí, segunda de Corintios 5, que está hablando ahí, porque ya sabemos que si esta morada terrestre, entonces empieza a hablar acerca de unos seremos arrebatados y otros seremos ¿cómo? Transformados. Está hablando acerca de la transformación de este cuerpo de ¿qué? De muerte, lleno de pecado, vendido al pecado, donde no tiene gloria, a la resurrección gloriosa. Y entonces dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿qué? He aquí yo vengo, mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. ¿Siguen? Muy bien. Entonces esas son las bodas del Cordero. Y en esas bodas del Cordero lo que se va a llevar a cabo es el tribunal de Cristo. ¿Ok? Y los que van a levantarse aquí en este momento son aquellos entonces como tal que están llenos y vivieron por y con el Espíritu Santo la vida de fe. ¿Sí o no? Son los que están entonces, como dice, velando. Son la iglesia que está velando. Y los que son creyentes, tienen la salvación, pero que no se han vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son ¿qué? Las obras justas. Entonces que no tienen obras, porque entonces efectivamente, ¿se acuerda? El que tenía un denario, no solamente el que tenía un denario, sino que tiene el denario y viene el Señor, pero no ha hecho nada o no está trabajando para el reino de los cielos. No está ¿cómo? Velando. No está velando. Pero ahora entonces se quedó con la lámpara, pero sin aceite. ¿Ok? Y entonces esto es lo que está ocurriendo. Estas, hermanos amados, son las bodas del Cordero. Y estos que están aquí y son arrebatados, y los que están aquí y son levantados, son esos que viven, son de los que tienen de los que gozan y tienen la primera resurrección.
la primera resurrección. Pero no todos, porque ya vamos a ver que hay otros que también participan de esta primera resurrección. Ya vamos a mirar entonces quiénes son esos. Pero aquí entonces es listo. Estoy viendo, hay aquí, es que el tiempo no lo medí como bien, porque entonces ahora vamos a ver primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, tribunal de Cristo. Para cada uno entonces conforme a sus obras. Y acuérdese, entonces en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y después vendré y os tomaré, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Está hablando que el Señor está también, ¿dónde dice? Ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Para que entonces los que están aquí y participan de estas bodas son los que están ¿a dónde? A la diestra. Pero amada, lo que quiere decir es que tienen autoridad. Autoridad, cuando habla diestra, está diciendo es que tienen autoridad. Como Jesucristo el Hijo tiene autoridad, porque estos son entonces coherederos juntamente con Cristo Jesús. Porque estos son los que dicen en Romanos, vamos a mirar capítulo 8. Capítulo 8, versículo, dice en el versículo 14, para que entendamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Entonces estos son los que van a resucitar. ¿Cómo van a resucitar? Como hijos de Dios, ¿cierto que sí o no? Jesucristo dijo que Él era ¿qué? Pero cuando se quedó claro y firme que efectivamente sí es verdad, porque el Señor lo resucitó. Entonces en este momento, si usted le pregunta a cualquiera que venga a la iglesia o a cualquiera que crea en Jesucristo, le va a decir que es hijo de Dios. Pero todo eso, la verdad se va a saber cuándo. Si resucita, sí. Si resucita, sí, era hijo de Dios. Pues claro, pues vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y vamos, entonces dice claramente, para reunirnos con el Señor y estar con Él siempre. Y ahorita empieza a decir, porque no quiero tocar esos otros versículos para no adelantarme a los otros eventos, pero aquí es la reunión con el Señor. Y los que resuciten aquí son los que verdaderamente eran guiados por el Espíritu de Dios, y esos son los que sí realmente van a heredar como ¿qué? Como hijos de Dios. Porque si usted le pregunta a cualquiera que venga a la iglesia, dice que es hijo de Dios, y si me pregunta a mí, usted dice que yo soy hijo de Dios, yo le digo que sí, pero porque por vista ando, y no por fe, no por vista. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Y ese es el anhelo y el deseo ferviente de mi corazón, y por eso entonces yo me esfuerzo, y por eso entonces yo con todo mi corazón anhelo y deseo vivir para Él y servirlo a Él. Porque anhelo desear, entonces, porque por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿quién es un hijo de Dios? Entonces, pero hay hijos entonces obedientes, y hay hijos ¿qué? Desobedientes, dice el Señor, ¿o no está diciendo claramente? Pero entonces a los obedientes los tienen en alta estima, a los desobedientes no los tienen en alta estima. ¿Ok? Pero se levanta como hijo de Dios. Pero ¿cómo? Si usted no resucita, porque Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios, pero realmente el testimonio quedó en firme. Ahí mismo, miremoslo en Romanos, no perdamos 8.
capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la que... entonces somos declarados hijos de Dios por medio de qué. Si se levanta aquí, realmente es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Los que se levanten aquí son los que se levantan y tienen el privilegio de llamar a Dios Padre, y Él es su Padre y ellos son sus hijos. Ellos son los que son hijos de Dios. Y esos son los que son, volvamos al 8, guiados por el Espíritu de Dios, porque seguimos leyendo. Porque todos los que son, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos como. Entonces ahí es donde muchos están engañados. Y esta es la parte que necesitamos aclarar. Porque entonces efectivamente recibimos el espíritu de adopción y clamamos ¿qué? Que clamamos a Abba Padre, ¿cierto que sí o no? Y entonces muchas personas dicen, ok, ¿cómo así? Que si Dios me adopta como hijo suyo, entonces no me puede, entonces, digamos, ¿cómo se llama? Ya yo soy hijo de Dios y ese estatus nunca cambia. No me puede, pero entonces el problema aquí es que no están viendo lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice claramente que aún el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, ¿fue cuándo? Por medio de la resurrección de los muertos. Todo el tiempo Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy 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 Hijo de Dios. Y entonces, y la gente creyó que Él era Hijo de Dios, y Él decía que Él era Hijo de Dios, pero solamente, legalmente fue declarado Hijo de Dios en el momento que Dios lo resucitó. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? ¿Ve? Entonces ignoran esta verdad. Ignoran esta verdad. Ignoran esta verdad. No podemos entonces ignorarla, porque tenemos que entender que si se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo le dijo que Él era Hijo de Dios. Pero se supo que realmente era Hijo de Dios una vez resucitó, quedó. El Espíritu de verdad lo resucitó, dice ahí o no. Dando testimonio Dios de que efectivamente que sí era cierto que Él era el Hijo de Dios. Te puede decir, yo puedo decir, todos podemos decir que somos hijos de Dios y por fe lo creemos. Pero aquí dice claramente lo que sigue. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que ¿qué? ¿Vio, Felipe? De esto estábamos hablando. Entonces que el Espíritu, o sea, usted puede engañar a usted, a su casa, a su mamá, a usted mismo, pero dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿yo qué voy a ser hijo de Dios con la vida de fe que llevo? ¿Sí me entiende? O yo sí puedo ser un hijo de Dios, pero soy un hijo de Dios desobediente, soy un hijo de Dios negligente. Soy un hijo de Dios que no ama a su padre. ¿Me explico? Soy un hijo de Dios que no ama a los padres. Pero ¿qué padre es? ¿Qué hijo es aquel que no ama a su padre? Pues el que no lo obedece.
el que no lo obedece. No, no, sí, pues cómo no lo va a amar si es su papá, por supuesto. Entonces nosotros damos por sentado que el vínculo es y existe sí o sí. Ese es el error con las relaciones interpersonales disfuncionales en el mundo que nosotros vivimos. Cuando ustedes vayan al Antiguo Testamento y vean y aprendan, porque para eso es la instrucción, se van a dar cuenta que no, claramente, cuando un hijo suyo sea contumaz y rebelde, mátelo. Mátelo, lo sacarás y lo apedrearás y toda la congregación lo matará a piedra y el papá y la mamá serán los primeros en apedrearlos. Por favor, ustedes no desconocen los hijos yo no soy su papá, yo no lo conozco, léalo. Porque es que esto no es una cosa que es como nosotros, que es una relación, entonces que es una relación, como llaman hoy en día, tóxica, enfermiza. Y es como entonces les decía yo, el del domingo, todo borracho hasta lo último, y lo único que llegaba era a decirle a mi mamá cuánto la amaba. No a pedirle perdón por lo que estaba haciendo. No a pedirle perdón por la desobediencia, sino a decirle cuánto la amaba. Esa es la realidad. Y eso no es, en la Biblia no es así. Dios está claramente diciendo que no es así. No los conozco, los desconoceré. No los conozco. No dice así literalmente, Señor, pero no, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Hacedores de qué? No tenían nada bueno, solo malo. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, el punto es que nosotros no podemos llevar esa disfuncionalidad nuestra, donde nosotros entonces vivimos gobernados por el alma y no por el espíritu, no por la palabra de Dios. Porque mientras no haya obediencia no hay relación. Yo no puedo decir que es mi hija si no me obedece. Yo no puedo decir que es mi hijo si no me obedece. ¿Qué le estoy diciendo yo? Que no vaya a ese lugar. ¿Y qué le dijo su amigo? Que vaya, ese es su papá. Así de sencillo. No, pero no ve que el que me dio la vida y el que me parió fue usted, pero yo no la conozco, no ve que a la que está obedeciendo es a él. ¿Qué le dice su novio? No, pues que no va, que yo le dije que no fuera. ¿Y qué le dijo su novio? Ok, ese es su papá. ¿Ya? Ese es su papá. Listo. Vaya, ese es su papá. Es que ese es el detallito. No nos podemos desviar. No nos desviemos porque miren, Dios es Dios. Y no es hombre. Y nosotros somos hombres y no somos Dios. Y el error más grande es humanizar a Dios. El error más grande es humanizar a Dios. Entonces pensar que Dios piensa como yo pienso. Y lo que yo les estoy diciendo es al contrario. Dios nos dio sentido común a nosotros para que lo usemos para poder entender las razones de cómo Dios piensa. ¿Ve? Porque entonces si usted finalmente es su papá y él es su hijo, entonces dígame qué le haría a usted más feliz que cualquier otra cosa. Papá, mamá, ¿qué quiere que le dé? ¿Se acuerdan que les he dicho? ¿Qué quiere que le dé Día de las Madres? Ay, que me obedezca, mi hijo. Con que me obedezca, no compre nada, con que solamente me obedezca. Porque eso es lo que marca la relación. Y es muy fuerte y es muy duro, y entonces no, es que madre es madre, y entonces, y uno lo que les digo, y entonces, perfecto, duro es ver perderse los hijos, más duro es que se pierdan con la complicidad de uno. Eso sí es más duro. No, léalo, por favor, miremos el carácter, conozcamos a Dios. Y lo que Dios está diciendo es que hay una relación que se manifiesta, y es porque el padre ama al hijo y le dice lo que debe hacer, y el hijo manifiesta su obediencia a los padres, los hijos manifiestan la obediencia a los padres teniendo la confianza, creyendo de que efectivamente lo que el papá le está diciendo es que es la verdad, porque lo ama, no tiene dudas, que si el papá le dice no es porque
que lo ama. No es porque le siente envidia, ni porque le tiene rabia, ni porque no lo quiere ver progresar, sino porque lo ama. Y fe es tener esa confianza. Creer en su papá es tener esa confianza. Entonces que todo está así. Entonces, si es que padecemos, ¿qué? Ahí el detalle. Esa partecita es la que todos van para el cielo, todos son hijos de Dios, pero a muchos lo que se les olvida si es que juntamente con el que padecemos. Si es que juntamente con Él padecemos. Usted no padece, no sufre afrenta por amor a su nombre, no sufre por amor a su nombre. Y todo el tiempo, cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, y les pegaron, y los balearon, y salieron ¿qué? Gozosos de haber sido dignos de sufrir afrenta por el amor, por su nombre. ¿Ve? Porque esa es entonces la vida del cristiano. Esa es la vida de fe. Y si usted y yo no estamos dispuestos, entonces por eso el Señor Jesucristo dice: el reino de los cielos es que sufre violencia y los valientes los arrebata. Y si usted no quiere sufrir, entonces la vida cristiana no es para usted, porque es la vida de sufrimiento, la vida abnegada. ¿O no ven el ejemplo de Jesús? Miremos la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Isaías 53? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. No había hermosura ni parecer en él. Desechado por los de su pueblo, por su familia, por su mamá, por sus hermanos, por los de su ciudad. Paria o no. En ninguna parte. Usted ven que la humildad, no tengo dónde recostar la cabeza. Todas esas cosas, hermanos amados, el punto es que como la mentira y el engaño del diablo, y está tan enredado todo con la teología de la prosperidad, toda la teología del triunfalismo, digamos que todo lo hizo por mí, para mí, nos desvía. Para estar parados aquí ante el tribunal de Cristo, es si juntamente con Él padecemos. Para experimentar esta parte de la primera resurrección, para estar en el tribunal de Cristo. ¿Ven? No es todo, no es mucho. Muchos son los llamados, pocos son los que se acuerdan. Ahora sí, entonces, ¿también se cumple esa sentencia aquí o no? Porque ¿cómo entró usted aquí sin no estar vestido de bodas? A las tinieblas de afuera. ¿Ve? Entonces, esa es la realidad. Debemos entender, este es el tribunal de Cristo. Pero mientras esto ocurre, entonces, ya para despedirnos, para dejarlo para la próxima clase, aquí, entonces, vamos a aclarar. Queda un remanente de personas, de hombres, que recibieron la salvación, pero que entonces no estaban vestidos de lino fino. ¿Se acuerda? Las 5 eran insensatos y se quedaron aquí, se quedaron acá. 2 estarán en un molino, uno será tomado, el otro será ¿qué? Dejado, está ahí. Pero está hablando de que están en la misma condición. Entonces los dos pareciera que estuvieran trabajando o no. Pero uno sí realmente estaba trabajando con gusto, con gozo. Tenía claro lo que estaba haciendo. Y el otro, usted sí ha visto el trabajador que, mejor no ayude, deje quieto. Vaya, siéntese que yo lo hago solo. ¿No ha visto usted? ¿No le ha provocado a usted decirle así aún? Cuando ayuda más sentado. Entonces un compañero de trabajo y empieza a disociar del jefe y a hablar mal de la empleada y de producción, y empieza a quejarse y el salario, y si ha visto que no nos pagan, y si ha visto que usted y nos explotan y todo eso, y usted muela, quédese callado. Están en la misma condición, pero el uno está enchufado, el otro no. Ese se queda. Y entonces, mientras esto ocurre aquí hay un evento.
que se llama la gran tribulación. Ese es el que vamos a ver entre 8 días. La gran tribulación, para no hacer el mix. Entonces tenemos claro, repasemos para que no nos confundamos más, o yo soy el solo el que estoy confundiendo, para yo no confundirme más. Hablamos acerca entonces del rapto de la iglesia, pero estamos viendo, o sea, acerca de la venida del Señor. Y tomamos la venida del Señor como dos tiempos, en dos fases, llamémoslo así. Una primera que es entonces el arrebatamiento, ¿cierto que sí? Y otra que es entonces la venida a tomar el reino y a vengarse de sus enemigos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y entonces esa primera fase, que es en el que viene a ser el rapto de la iglesia, dijimos que hay dos circunstancias, ¿cierto que sí o no? Las bodas del Cordero y la gran tribulación. Ya vimos las bodas del Cordero, ahora entre 8 días con la ayuda del Padre vamos a aprender acerca de la que. Y por ende, ya porque hay mucha expectativa, Señor, pero la iglesia participa, mire, en el momento que la iglesia se va, comienza la gran tribulación. Ya lo vamos a ver más a profundidad con versículos, todo bien, porque no creo que calcen para hablar acerca del rapto, sino cuando ya estemos propiamente hablando de la tribulación, de la gran tribulación. ¿Me explico? Pero miren que yo les estoy diciendo, cuando esto pasa allá, aquí está ocurriendo ¿qué? Aquí comienza la gran tribulación, que tiene a mi entender, una duración de 7 años. Muchos dicen que no, que si 3 años y medio, que esto, que lo otro, no. Yo pienso y yo veo con las profecías de Daniel, todo, que son entonces 7 años que dura la gran tribulación. ¿Ve? Y esto dura aquí, el tribunal de Cristo dura 7 años. Y las bodas están durando 7 años. Y mientras están aquí en el tribunal de Cristo, están compareciendo ante el tribunal de Cristo y todas las cosas que ocurren acá, aquí está ocurriendo la gran tribulación. Entonces vamos a orar Padre Nuestro y quedamos entre 8 días. Con esto claros, ¿verdad? Sí, entonces hay que leer más y cualquier duda con muchísimo gusto, pero hay que esforzarse por leer más y ya entonces para que quede revelado, orar también. Leer y orar, no quedarse solamente con esto, sino para que también sea revelado a sus propios espíritus. Lean, mediten y ya que esto sea como la guía, la orientación para que venga esa correcta revelación a sus vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces así quedamos. El Señor Jesús les bendiga. Hasta la próxima.